Buenos días, el día de hoy hablaremos en este trabajo, nos permite observar los requisitos para la exportación de nuestra oferta exportable. La siguiente actividad muestra cómo es un despacho aduanal, realiza sus funciones para la exportación de determinados productos de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos. Mostraré cómo se debe realizar ante las autoridades aduanales y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea para los consignatarios, destinatarios, propietarios y remitentes de las exportaciones. Todo esto en el fundamento del artículo 35 de la Ley Aduanal. El agente aduanal es la persona física que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos por la ley aduanera. Se encarga de elaborar con la base en la información proporcionada por el importado. Este documento electrónico que contiene, entre otros datos, la siguiente información: nombre y domicilio del contribuyente importador, la descripción de la mercancía, identificación de la mercancía, clasificación arancelaria de la mercancía, valor en aduana de la mercancía, método de valorización de la mercancía utilizado, origen y procedencia de la mercancía, datos de la factura, régimen aduanero al que se destina la mercancía, cumplimiento de regularizaciones y restricciones no arancelarias, determinación y pago de las contribuciones que correspondan. Para nuestros aspectos legales pondremos un ejemplo de un caso, por decir, el tequila y el mezcal. Al ser productos que se encuentran en el padrón de exportadores sectoriales, deben de ser registrados en este organismo, ya que es un producto clasificado como bebida alcohólica y debe de ser registrado, dado de alta y estar activo en dicho organismo, además de cumplir con los siguientes requisitos. En primera instancia, la empresa debe considerar los aspectos legales internos que le den referencia de excelentes prácticas de calidad para su expansión fuera de su mercado local. Un producto como el mezcal debe de contener ciertos requisitos locales para su exportación, los cuales detallo a continuación. Estar dado de alta en el padrón de exportadores sectoriales específico SAT. Dar de alta a los agentes aduanales. Tener el certificado de Food and Drug Administration. Que la etiqueta esté registrada en el país en el que se pretende importar el producto. Además de considerar los siguientes requisitos, la empresa debe de contener ciertos documentos o trámites necesarios para su exportación, como es la factura, el certificado de exportación, que es el CRT, certificado de origen de la Cámara Tequilera, certificado de fumigación, lista de empaques, certificados de origen, documentos del transporte, documentos que avalen el cumplimiento de las regularizaciones y restricciones no arancelarias, tales como el certificado sanitario y certificados de calidad. El artículo 35 de despacho de mercancía nos dice: se inicia con la revisión del documento soporte del pedimento de la mercancía física, verificación del etiquetado de la mercancía listada según las normas de la organización y la verificación del enrutamiento del pedido a la zona a entregar. El pedimento
no es más que la declaración de un documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, en las que contiene la información relativa de las mercancías, el tráfico y el régimen aduanero a la que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como las exigidas conforme a las disposiciones aplicables. Documentación anexa al pedimento de importación. De conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera, al pedimento de importación se debe adjuntar la siguiente información como documentos anexos electrónicos: SAT, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI y Secretaría de Economía. Posteriormente hay una prevalidación y validación del pedimento. En particular, comprueba que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, estructurales y normativos, conforme establezca por el Servicio de Administración Tributaria para ser presentados al sistema electrónico del propio servicio. Si el sistema del SAT no detecta ninguna irregularidad en la información que se declara conforme a los criterios que tiene establecidos, se generará un código de aceptación en virtud lo cual el pedimento ha sido aceptado por el sistema electrónico aduanero. Posteriormente de la prevalidación y validación del pedimento, hay un pago de contribuciones. Una vez que se ha recibido el código de aceptación, solo resta realizar el pago de las contribuciones determinadas en dicho pedimento para poder presentarlo ante las autoridades aduaneras y despachar la mercancía. Las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago de la cuenta del importador-exportador, del agente aduanal o, en su caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar la presentación de sus servicios. En los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de pago electrónico centralizado aduanero, en los términos y lineamientos establecidos en el instructivo de operaciones que emita para tal efecto el SAT. Los documentos que lo acompañan para importar o exportar mercancías, además de estos, se debe de tener el conocimiento de qué regularizaciones existen de la mercancía, además de los documentos que deben acompañar a la mercancía, tales como el SAT, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y la Secretaría de Economía. Todos estos documentos, además de factura de comercio de los productos, padrón de exportadores sectoriales, esto será únicamente cuando se trata de bebidas alcohólicas, cigarros, minerales de hierro, certificado de origen, lista de empaque que identifique el contenido y el tipo de mercancías, documentos que del transporte aéreo, guía aérea, marítimo debe contener el conocimiento del embarque, autotransporte, la carta aporte o póliza de seguro, documentos que comprueben el cumplimiento de las regularizaciones no arancelarias tanto en México como en el mercado destino, mercado de país de origen, registro de marcas y de propiedad industrial, cartas de instrucciones del agente aduanal, documentos aduaneros. Este trámite lo debe realizar el agente aduanal para el despacho de mercancías. Funciones del despacho aduanal. El despacho aduanal es el encargado del pedimento de exportación. Debe ser acompañado de factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las mercancías. Documentación que compruebe el cumplimiento de las regularizaciones o restricciones no arancelarias para la exportación. Especificaciones sobre la manera, modelo, número de serie, partes o cualquier especificación técnica comercial que se considere necesaria para la identificación de las mercancías. El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente apoderado aduanal debidamente autorizado para actuar a nombre del exportador que representa. La tarifa promedio que el agente suele cobrar por sus servicios
es el 0.18% del valor comercial de la exportación. Es recomendable que antes de solicitar sus servicios se acuerden honorarios y cualquier otro gasto complementario para evitar futuras discusiones. El pedimento de exportación le permite a su titular comprobar su exportación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los efectos fiscales que correspondan, como lo puede ser las devoluciones o acreditamientos o contribuciones de IVA u otros impuestos. Dentro de cada operación que implique la exportación de mercancías debe considerarse el pago de derecho del trámite aduanero, el cual es actualizado de forma trimestral y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es tarea realizada de esta operación y cargar su costo a las cuentas correspondientes. Corresponde al explotador pagar todas aquellas multas y recargos a los que se haga acreedor por entregar al agente información inexacta o falsa sobre las mercancías. Los documentos que se anexen junto al pedimento, así como la carta de encargo o encomienda, debe ser proporcionada por el exportador. La carta de encargo servirá para dar instrucciones al agente aduanal para que realice el despacho aduanero en forma precisa. Entre otras cosas, contendrá el nombre quien confiere el encargo, nombre del agente aduanal al que se confiere el encargo, lugar y fecha, tipo de mercancía, valor y cantidad, régimen aduanero de exportación, cualquier otra especificación importante. Además de lo mencionado, los documentos que se requieren generalmente como exportar son copias del RFC con homoclave y domicilio fiscal. La carta de encargo para embarque de mercancías, documento que compruebe la reservación de la agencia naviera encargada de efectuar el embarque de las mercancías, solo si por despacho marítimo. En caso de no tener dicha revisión, da instrucciones a la agencia aduanal para que sea solicitada por cuenta del exportador. Al tratarse de contenedores, se debe solicitar su envío de manera previa para cargarlos a la mercancía que se exportará y tenerlos listos en 3 días de anticipo, dependiendo de la naturaleza o clase de mercancía que se deba agregar. Permisos y o autorizaciones, certificados de análisis químicos, lista de empaque, certificados de origen. El despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimento podrá realizarse con un solo documento. Documento de operación para despacho aduanero. Con la información de los pedimentos contiene el código QR, firma electrónica de agente aduanal y sello digital del SAT. El despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimento podrá realizarse con un solo documento. Documento de operación para el despacho aduanero. Con la información de los pedimentos contiene el código QR, firma electrónica del agente aduanal y sello digital del SAT. En este diagrama de flujo veremos los trámites de despacho aduanal. En el país de destino, todo embarque que se debe acompañar con su factura original, misma que debe incluir nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección del vendedor o embarcador, nombre y dirección del comprador o consignatario, descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. También tiene que tener una lista de empaque, que es un documento que le permite al exportador, al transportista, a la compañía de los seguros, a la aduana y al comprador identificar la mercancía y conocer qué contiene cada bulto o caja, por lo que se ha de realizar un empaque metódico que coincida con la factura. Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. Posteriormente se hace un despacho aduanal. Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de un agente o apoderado aduanal.
Dicho pedimento debe acompañarse de facturas o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Posteriormente se hace una certificación de calidad y cuantificación de mercancías. Los regímenes de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a las empresas internacionales que vigilen e inspeccionen la carga con el fin de aseguramiento del cumplimiento de las normas pactadas. Esta certificación son voluntarias. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales respectivos. Despacho aduanal, documento que compruebe el cumplimiento de regularizaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indica los números de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancías y distinguir de otras similares cuando dichos datos existan. Todo esto está enfocado a cumplir las normas técnicas y específicas de carácter obligatorio para poder garantizar el funcionamiento efectivo del producto, además de dar su valor agregado al producto. El objetivo y función del despacho aduanal es el conocimiento de todo lo que interfiera con la exportación del producto, además de análisis y monitoreo constante de cada una de las restricciones y regularizaciones no arancelarias para una exportación sin contratiempos y 100% legal. El agente aduanal sin duda es el elemento clave en la importación y exportación de la mercancía, ya que es un conocedor de las funciones indicadas en la ley aduanera para un proceso controlado de mercancía, ya que recaba la documentación y datos necesarios para llevar a cabo el despacho de mercancías en la aduana, brindando a la empresa la seguridad de que todo se realizará con éxito, sin contratiempos y con un estricto apego a las leyes que regulan la entrada y salida de las mercancías.